Hola, mi nombre es Alina, soy parte de la Liga STEAM y hoy aprenderemos un poco de química. Y hoy veremos gases, la parte más divertida, ejercicios. ¿Recuerdas cuáles son las ecuaciones de los gases ideales? ¿Sabes cómo hallar la densidad de un gas ideal? ¿Y sabes cuál es la diferencia entre la presión parcial y la presión total? Pues veremos eso y mucho más hoy en tu programa de química. Alista un cuaderno, un lápiz y una calculadora y empezamos. En el primer segmento veremos la ley combinada de los gases. Recordando un poco, ¿recuerdas cuál es la ley de Boyle? La ley de Boyle nos dice que cuando una cantidad fija de aire a una temperatura constante se somete a diferentes presiones, el volumen del aire varía en proporciones inversa a la presión. Esto le representa la siguiente fórmula, que nos dice presión inicial multiplicada por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Es lo que nos indica la ley de Boyle. Ahora veamos la ley de Charle, que nos dice que el volumen ocupado por un gas ideal a presión constante y un número de moles constantes es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Esto se lo representa con la siguiente ecuación. Volumen inicial dividido entre la temperatura inicial debe ser directamente proporcional al volumen final sobre la temperatura final, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Recuerda eso. Ahora veamos la ley de Gay-Lussac, que nos indica. Nos dice que la presión ejercida por un gas ideal a volumen constante y número de moles constantes es directamente proporcional a la temperatura absoluta. En este caso, Gay-Lussac lo que hace es relacionar presión y temperatura manteniendo el volumen constante. Entonces, la relación nos indica presión inicial dividida entre la temperatura inicial va a ser directamente proporcional a la presión final sobre la temperatura final. Lo que nos decía, presión es directamente proporcional a la temperatura. Veamos. Ahora vemos cómo hallar una ecuación donde tanto la presión, el volumen y la temperatura varíen, no permanezcan constantes en el tiempo. Muy bien. ¿Y qué pasa si juntamos las tres leyes? Pues nos va a dar una ecuación en donde tanto la presión, el volumen como la temperatura llegan a variar en el tiempo. Y la ecuación es esta. Presión 1 multiplicada por el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 tiene que ser igual al volumen 2, presión 2, temperatura 2, siempre y cuando los moles permanezcan constantes. Esta ecuación nos ayuda a determinar cómo actúa un gas al variar su presión, su temperatura y su volumen al mismo tiempo. Ahora vayamos con un ejercicio para ver cómo funciona esto. ¿Qué nos dice? El volumen de un gas que se encuentra en la ciudad de La Paz a una temperatura de 15 grados centígrados es de 488 milímetros. Si el mismo gas se lleva a nivel del mar a una temperatura de 30 grados centígrados, ¿cuál será su nuevo volumen? Veamos cómo resolver ese ejercicio. Primero nos damos cuenta que hablamos de un mismo gas, así es que el número de moles va a permanecer constante. Eso nos permite aplicar una de las ecuaciones que ya vimos. Vemos que en un estado inicial tenemos la presión que se encuentra la presión en la ciudad de La Paz. La presión en la ciudad de La Paz es de 495 milímetros de mercurio. Tenemos un volumen inicial que es de 488 milímetros y una temperatura inicial de 15 grados centígrados. Esto se lo lleva a nivel del mar. La presión a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Recuerda esa diferencia. Nos da como dato la temperatura a nivel del mar, que va a ser 30 grados centígrados, y nos pide hallar el volumen que va a ocupar este mismo gas a otro nivel. Empezamos. Para aplicar la ecuación de gases combinadas, lo primero que tenemos que hacer es transformar la temperatura a temperatura en grados Kelvin. Nuestra temperatura estaba en grados centígrados. Entonces, convertimos ambas temperaturas a grados Kelvin. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente sumando la temperatura en grados centígrados más 273. Acá tengo ambas temperaturas convertidas a grados Kelvin. Temperatura 1, que va a ser 288 grados Kelvin, y temperatura 2, 303 grados Kelvin. Después de eso vemos que tenemos todos los datos. Simplemente despejamos de la ecuación de gases combinadas el volumen 2. Acá lo tengo despejado y solamente nos resta reemplazar datos. Vemos que la temperatura 2 es 303 grados Kelvin, la presión 1 va a ser a nivel del mar, 495 milímetros de mercurio. El volumen 1, que era 480 mililitros, lo convertimos a litros y nos va a dar 0,48 litros. La presión 2 está a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. La temperatura 1, que es igual a 288 Kelvin.
Simplemente calculamos esto con la calculadora y nos queda que el volumen 2 va a ser 0,33 litros. Podemos ver que el volumen que se encuentra a nivel del mar va a ser mucho menor que el volumen que se encuentra en la ciudad de La Paz. Vayamos con la pregunta número 1 de este segmento. Pero es una pregunta de complemento. Un científico se encuentra tomando muestras de la presión atmosférica conforme sube una montaña. El valor de la presión irá aumentando o disminuirá conforme sube la montaña. ¿Cuál crees que sea la correcta? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es disminuye, exacto. Va disminuyendo conforme aumenta la altura. Como vimos en la comparación, la presión a nivel del mar es mucho mayor que la presión en la ciudad de La Paz. Ahora veamos el siguiente segmento, que nos habla de ecuación general de los gases ideales. Recordando un poco. La ecuación de los gases ideales, además de percibir cambios de las variables de estado, presión, volumen y temperatura, modifica también la masa en el espacio. Eso es lo que nos ayuda esta ecuación. Anteriormente habíamos explicado las leyes empíricas de los gases, en los que se habla de una masa de gas que no cambia en el tiempo. Pero cuando cambia con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pues por eso nos ayuda esta ecuación. Y la ecuación general de los gases ideales es la siguiente, también conocida como ecuación de Pavo-Ratón, por sus siglas. Tenemos la presión multiplicado por el volumen, y eso debe ser igual al número de moles multiplicado por una constante R, que es la constante universal de los gases, además por la temperatura expresados en grados Kelvin. Por esta sigla se lo conoce como ecuación de Pavo-Ratón. Ahora recordemos cuál es la constante universal de los gases. Pues es una constante que se ha hallado suponiendo que todas las otras variables se encuentran en condiciones normales. Estas se pueden ser expresadas en diferentes unidades. Acá te presento en 3 unidades diferentes. Tenemos R, que vale 0,082 atmósferas litros mol Kelvin. También puede valer 62,4 siempre y cuando la presión esté expresada en milímetros de mercurio. O también puede valer 8,31 joules mol Kelvin. Ahora recordemos cuáles serán las condiciones normales de los gases. Pues las condiciones normales de los gases elegidos a nivel mundial son las siguientes: la temperatura estándar, la presión estándar y el volumen estándar, el volumen normal estándar. La temperatura estándar va a ser de 273 Kelvin o 0 grados centígrados. La presión estándar va a ser igual a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, y el volumen molar estándar va a ser igual a 22,4 litros mol. Recuerda que estos fueron medidos a nivel del mar, es decir, a 0 metros sobre el nivel del mar. Veamos con el ejercicio número 2. Veamos qué nos dice. El hielo seco es dióxido de carbono sólido. Una muestra de 0,05 gramos de hielo seco se coloca en un recipiente vacío que tiene un volumen de 4,6 litros a 30 grados centígrados. Calcular la presión interior del recipiente después de que todo el hielo seco se ha convertido en dióxido gaseoso. Veamos con los datos iniciales. ¿Qué nos dice? Tenemos un volumen inicial de 4,6 litros, tenemos una masa de 0,05 gramos, tenemos la temperatura inicial que nos da 30 grados centígrados. Nos pide hallar la presión. Y también tenemos como dato la variable R. En este caso lo vamos a usar con su valor de 0,082 para tener una presión en atmósferas. Muy bien, para aplicar la ecuación de Pavo-Ratón, lo primero que tenemos que hacer es cambiar y unificar las unidades. Como habíamos comentado anteriormente, la temperatura debe estar en grados Kelvin. Así es que convertimos los 30 grados centígrados de dato a grados Kelvin. Solamente sumamos más 273 para convertirlo en Kelvin. Y el resultado va a ser 303 Kelvin. Y después, debemos tener el número de moles del dióxido de carbono. ¿Y cómo lo calculamos? Recuerda que el número de moles puede ser igual a la masa dividido entre el peso molecular. En este caso utilizamos esta ecuación ya que tenemos como dato la masa del dióxido de carbono. Pero ¿cómo hallamos el peso molecular? Pues acá te tengo un pequeño truco. Para hallar el peso molecular, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues hallar los pesos moleculares individuales leyéndolos estos de una tabla. Van a obtener ustedes que el peso molecular de carbono es igual a 12 gramos mol y el peso molecular del oxígeno es igual a 16 gramos mol. Entonces, para hallar el peso molecular de esta mezcla gaseosa, lo único que hacemos es multiplicar la cantidad de moles que tenemos en el compuesto.
podemos ver que en el dióxido de carbono tenemos un único mol de carbono, lo multiplicamos por los 12 gramos mol y vemos que tenemos 2 moléculas de oxígeno. Estos dos los multiplicamos por los 16 gramos mol. Entonces tenemos 12 gramos mol de carbono y 32 gramos mol de oxígeno. Finalmente lo sumamos para obtener el peso molecular de esta mezcla gaseosa. El resultado es 44 gramos mol. Después de tener todo esto, reemplazamos para obtener el número de moles, ya que es nuestro objetivo, y obtenemos que el número de moles va a ser igual a 0,00113 mol, o 1,13 por 10 a la menos 3 moles. Muy bien. Para resolver el problema utilizamos la ecuación general de los gases ideales. Le acomodamos la ecuación general para despejando la presión y nos da presión va a ser igual al número de moles multiplicado por la constante R multiplicado por la temperatura dividido entre el volumen. Tenemos como datos el volumen, ya obteniendo el número de moles, tenemos la temperatura convertida en grados Kelvin y la constante R que vamos a utilizar en este caso es 0,082 en atmósferas para que la presión nos dé en atmósferas. Reemplazando datos, yo obtuve este resultado. Obtuve que la presión va a ser igual a 6,1 por 10 a la menos 3 atmósferas. Esa es la presión que va a ejercer el dióxido de carbono en un volumen de 4,6 litros. Muy bien, vayamos con otro ejercicio. Vamos con el ejercicio número 3, que nos dice: la ácida de sodio se utiliza en las bolsas de aire de los automóviles. Al impacto de una colisión, la ácida se descompone de la siguiente manera. El nitrógeno liberado infla la bolsa que se encuentra entre el conductor y el parabrisas. Calcular el volumen de nitrógeno que se obtendrá de la descomposición de 80 gramos de ácida de sodio a 80 grados centígrados y 823 milímetros de mercurio. Veamos, tenemos como datos, tenemos una presión que es 823 milímetros de mercurio, tenemos una temperatura de 80 grados centígrados y una masa de 80 gramos de la ácida de sodio. En este caso, como tenemos la presión en milímetros de mercurio, utilizamos la constante R con su valor de 62,4 milímetros de mercurio litros mol Kelvin. Veamos. Primero debemos escribir la ecuación química balanceada, subrayando las fórmulas de las sustancias a partir de las cuales se realizarán los cálculos. En este caso, vemos que la ácida se encuentra en estado sólido. Recuerda que para utilizar la ecuación general de los gases debemos siempre trabajar con los compuestos gaseosos. En este caso la ácida no nos sirve de mucho, pero sí nos sirve el nitrógeno gaseoso. Entonces, primero empecemos calculando el peso molecular de la ácida de sodio. Recuerda cómo calculamos pesos moleculares. Leemos de tablas los pesos moleculares individuales para luego hallar el peso molecular del compuesto. En este caso, el sodio tiene como peso molecular 23 gramos mol y el nitrógeno tiene 14 gramos mol. Lo único que hacemos es multiplicar por la cantidad de átomos que se encuentran en nuestra mezcla para obtener el siguiente resultado, que el peso molecular de la ácida de sodio va a ser 65 gramos mol. Muy bien, ahora, ¿cómo partimos de un sólido a un gaseoso? Pues para eso nos sirve la reacción que nos presentaron en el problema. De esta reacción vamos a utilizar los números estequiométricos equivalentes de la siguiente manera. Empezamos con el dato que nos da. Nos dice que debemos trabajar con 80 gramos de ácida de sodio. Entonces, con ayuda del peso molecular, los 80 gramos los podemos llevar a moles. Sabemos que 65 gramos de la ácida es equivalente a un mol de ácida de sodio. Muy bien, ahora y como ya tenemos la ácida de sodio expresada en moles, lo único que hacemos es agarrar los números estequiométricos de la ecuación. Sabemos que 2 moles de ácida de sodio sólidos reaccionan con 3 moles de nitrógeno gaseoso. Esto lo obtuve de la reacción química. Muy bien, y de esa manera ya tenemos los moles de nitrógeno que se forman a partir de la ácida de sodio. Con un pequeño cálculo, a mí me salió que el número de moles es 1,846 moles. Continuamos. Ahora cambiemos las unidades de la temperatura para poder reemplazar en nuestra ecuación de pavo ratón. Los 80 grados centígrados lo convertimos a grados Kelvin y la respuesta es 353 Kelvin. Ahora sí podemos emplear la ecuación de pavo ratón teniendo todos los datos. Nos despejamos el volumen teniendo como dato el número de moles de nitrógeno que lo acabamos de obtener, utilizando la constante R con sus variables de milímetros de mercurio. Ya tenemos la temperatura expresados en Kelvin y la presión que nos dan al inicio. Entonces, reemplazando datos, a mí me salió que el volumen va a ser igual a 49,4
407 litros. Esa es la cantidad de nitrógeno de sodio que se llega a producir reaccionando 80 gramos de ácido de sodio. Muy bien, vayamos con la pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el postulado de Avogadro? ¿Recuerdas cuál es el postulado de Avogadro? Nos dicen que la presión estándar de una atmósfera será el volumen molar estándar de 22,4 litros mol, la temperatura estándar de 0 grados centígrados o todas las anteriores. Tienes 30 segundos para responder. Muy bien, y la respuesta es todas las anteriores, exacto. El postulado de Avogadro nos indica que las condiciones estándares de los gases son la presión de una atmósfera, la temperatura de 263 Kelvin, el volumen molar de 22,4 litros mol. Tal vez te confundan los 0 grados centígrados. Si es así, repasa un poco los factores de conversión, ya que 0 grados centígrados va a ser igual a 273 Kelvin. Ahora vayamos a ver otro segmento. Ahora veamos la densidad de los gases y el peso molecular. Recordemos que la densidad es una propiedad de toda sustancia, sea sólida, líquida o gaseosa. ¿Pero qué pasa con los gases? Bueno, sabemos que la densidad está en función de la masa y el volumen, pero en el caso de los gases, el volumen varía con la presión y la temperatura. Entonces, la densidad de un gas también va a variar con la presión y temperatura. Podemos encontrar la densidad si consideramos lo siguiente. Acá te presento la ecuación de densidad, que va a ser igual a masa sobre volumen, y también el número de moles, que va a ser igual a masa sobre peso molecular. Muy bien, haciendo un poco de maniobras y reemplazando nuestra ecuación general de los gases, obtenemos que la densidad de un gas va a ser igual a mapache sobre rata. Resulta divertido, ¿verdad? Pero son las siglas que se utiliza para despejar la densidad. Densidad va a ser igual a peso molecular, presión, peso molecular, dividido entre la constante R por la temperatura. Que de una forma mnemotécnica lo podemos utilizar como densidad va a ser igual a mapache sobre rata. Y también de esta ecuación nos permite despejar el peso molecular de un gas, que va a ser igual a la masa multiplicado por la constante R por la temperatura sobre la presión por el volumen. Ahora, viendo esta ecuación, veamos el siguiente ejercicio. Veamos. Nos dice, un recipiente contiene un volumen inicial de 10 litros de dióxido de carbono a una temperatura inicial de 27 grados centígrados. Calentando el conjunto y dejando que el émbolo del recipiente se desplace libremente, la presión del gas se mantendrá constante mientras se expande, siendo la temperatura final del dióxido de carbono igual a 177 grados centígrados. Nos pide en el inciso A calcular el volumen final del gas y en el inciso B. Si la densidad inicial del dióxido de carbono es 1,8 gramos litro, ¿cuál será la densidad del estado final? Pues veamos cómo resolver. Muy bien, primeramente vamos a convertir las unidades de grados centígrados a Kelvin del dato de temperatura. Ambas temperaturas los sumamos más 273 para obtenerlos en Kelvin. La temperatura inicial entonces va a ser 300 Kelvin y la temperatura final va a ser 450 Kelvin. En este caso, como se mantiene la presión constante, pues lo que usamos es esta ecuación, que nos relaciona volúmenes y temperaturas a presiones constantes. De esta podemos despejar el volumen final, que es lo que nos pide el ejercicio, teniendo todos los datos. Tenemos un volumen inicial, ya tenemos las temperaturas convertidas en Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente reemplazamos datos. El volumen final va a ser igual a 10 litros multiplicado por 450 Kelvin dividido entre 300 Kelvin. Y la respuesta es de 15 litros. El volumen final, aumentando la temperatura, va a ser igual a 15 litros. Muy bien. Ahora, ¿cómo hallamos la densidad del dióxido de carbono? Primero, determinamos la masa del gas despejando la fórmula de densidad. Densidad, recuerda que es masa sobre volumen. Entonces podemos despejar la masa, que va a ser igual al volumen inicial de 10 litros multiplicado por la densidad. Esta densidad estaba como dato en el problema, que es de 1,8 gramos litros. Pero esta densidad está para una temperatura de 27 grados centígrados. Recuerda eso. Entonces tenemos que la masa inicial va a ser igual a 18 gramos. Ahora, ¿cómo hallamos la densidad en un estado final manteniendo la presión constante? En este caso simplemente despejamos de la ecuación de densidad, ya que tenemos un volumen final, que lo hallamos en el inciso anterior, que va a ser igual a 15 litros. Tenemos
los datos para poder despejar la densidad. La densidad va a ser igual a la masa se va a mantener constante, dividida entre el volumen final, que es 15 litros, 18 gramos dividido entre 15 litros. Entonces, la nueva densidad va a ser 1,2 gramos sobre litros. Como podemos ver, existe una variación de densidades a medida que la temperatura va a ir aumentando, la densidad va a ir disminuyendo. Vamos con el ejercicio número 5, que nos dice: imagina que tenemos 100 gramos de etano en un recipiente cerrado, que tiene una presión de 0,9 atmósferas y una temperatura de 50 grados centígrados y un volumen de 5 litros. Se pide determinar lo siguiente: inciso A, la densidad del metano en esas condiciones, e inciso B, si se cambia el metano por un gas con la misma masa en el recipiente y se mantiene la presión constante y la temperatura cambia a 100 grados centígrados, ¿cuál es el peso molecular de este gas? Pues veamos. Empecemos con los datos iniciales. Sabemos que tenemos una presión inicial de 0,9 atmósferas y una temperatura inicial de 50 grados centígrados. Vamos a utilizar como variables constantes la variable R, 0,082 atmósferas litros Kelvin mol, y el peso molecular del etano, que es igual a 30 gramos mol. Para hallar la densidad del etano, primeramente empezamos convirtiendo la temperatura a grados Kelvin. En este caso me sale a mí 328 grados Kelvin. Luego, vemos que la densidad cambia en función de la presión y la temperatura, ya que son se mantienen constantes. Entonces, en este caso utilizamos la ecuación de densidad, que es igual a mapache sobre rata. O sea, presión, peso molecular, constante R por la temperatura. Simplemente nos resta despejar los datos, ya que tenemos la presión como dato, también el peso molecular, la constante R y la temperatura que lo acabamos de hallar. A mí me salió que la densidad del etano va a ser igual a 1,003 gramos litros. Recuerda que esta densidad va a ser medida en estas condiciones, ya que la densidad va a variar con la presión o la temperatura. Ahora, en el inciso B, que nos pedía hallar el peso molecular de este nuevo gas, tenemos como datos iniciales la presión de 0,9 atmósferas, la temperatura de 100 grados centígrados, ya que cambia, el volumen de 5 litros y nos habla de una masa de 100 gramos. Primero que empezamos convirtiendo estos 100 grados centígrados a grados Kelvin y el resultado va a ser 373 grados Kelvin. Para resolver el problema utilizamos la ecuación general de los gases ideales, pero reacomodándolas para despejar el peso molecular. Vimos que la ecuación de peso molecular de un gas va a ser igual a la masa multiplicada por la constante R por la temperatura dividida entre la presión por el volumen. Y solamente nos queda despejar datos, ya que tenemos la masa como dato, que era 100 gramos, la constante era 0,082 atmósferas litros Kelvin mol, la temperatura que acabamos de hallar, que es 373 Kelvin, la presión 0,9 atmósferas y el volumen, que es 5 litros. Despejando y calculando, me sale que el peso molecular de este nuevo gas va a ser igual a 680 gramos sobre mol. Vayamos con la pregunta número 3 de este segmento. Es una pregunta de verdadero o falso. El peso molecular de un gas es una constante universal y será la misma para todos los casos. ¿Será verdadero o será falso? La respuesta es falso. El peso molecular es una característica única de cada gas y se lo determina en función de su estructura atómica. Ahora vayamos con el siguiente segmento, mezcla de gases. Muy bien. Considerando la ecuación de estado y el concepto del número de moles totales, tenemos para una mezcla de gases lo siguiente: que la presión total va a ser igual al número de moles totales multiplicado por la constante R, la temperatura sobre el volumen. Pero podemos desarrollar esta ecuación despejándola para diferentes números de moles. En este caso podemos tener que tenemos moles A, moles B, moles C. Y por consiguiente la presión nos va a salir que va a ser igual a, se va a descomponer de la siguiente manera. Es de esta manera como sale la teoría de las presiones parciales, donde la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales. La presión total de A va a ser igual a la presión de A, presión de B más la presión de C, considerando que el volumen y la temperatura de la mezcla de gases se mantenga siempre constante. Muy bien, eso lo conoce como la ley de Dalton. ¿Qué nos dice? La presión total que ejerce una mezcla de gases ideales es la suma de las presiones parciales de los gases que lo componen. Como podemos ver, cada gas va a ejercer una presión diferente dentro de la mezcla.
Ahora veamos un nuevo concepto, que es la fracción molar. La fracción molar es la composición de una mezcla de gases que se describe con frecuencia en términos de fracciones molares de los gases integrando la mezcla. En otras palabras, es la porción de moles parciales que contribuyen al total de los moles de una mezcla. La fracción molar de un gas es la fracción de moles que se componen del total de la mezcla de gases de la mezcla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál será la relación de las fracciones molares de una mezcla? Pues es la siguiente. Es decir, que las fracciones molares de un gas se puede determinar conociendo el número de moles que integra la mezcla y las presiones parciales, además de la presión total. Acá te presento la ecuación general de las fracciones molares, que puede ser igual a la presión parcial dividida entre la presión total, o el número de moles parciales sobre el número de moles totales. Recuerda que siempre las fracciones molares, que la suma de todas las fracciones molares de una mezcla de gases siempre debe dar igual a la unidad o 1. Ahora veamos con un ejercicio este ejemplo. ¿Qué nos dice? Una mezcla de gases contiene 4,46 moles de neón, 0,74 moles de argón y 2,15 moles de xenón. Calcular la presión parcial de los gases si la presión total es de 2 atmósferas. Veamos cómo hacer. Primero, vamos a necesitar determinar la fracción molar de cada gas para luego poder hallar las presiones parciales. Recuerda que la fracción molar es igual a el número de moles parciales sobre el número de moles totales. Hallamos la fracción molar de cada uno de los componentes. En este caso tenemos 3 componentes. Empezamos por el xenón, que nos sale que la fracción molar va a ser igual a 0,6068. La fracción molar del argón va a ser igual a 0,108, utilizando la misma ecuación. Y la fracción molar del xenón va a ser igual a 0,2925. Si sumamos todas las fracciones parciales, nos va a dar que el resultado va a ser 1. Muy bien, teniendo como dato las fracciones parciales, hallamos las presiones parciales de cada componente. Entonces, ¿qué va a ser igual? Tenemos que la fracción molar aquí es igual a la presión parcial sobre la presión total. Despejando la presión parcial de esto, nos sale que la presión parcial va a ser igual a la fracción molar multiplicado por la presión total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para el neón, multiplicamos su fracción molar, que es 0,6068, por la presión total, que es 2 atmósferas. Nos sale que la presión parcial del neón es 1,21 atmósferas. Sigamos con el argón. El argón lo único que hacemos es multiplicar su fracción molar, que es 0,168, por la presión total de 2 atmósferas. Y nos sale que la presión del argón es igual a 0,213 atmósferas. Continuamos con la presión del xenón, que es la última presión, que va a ser igual a 0,2925 por 2 atmósferas, que el resultado es la presión del neón 0,585 atmósferas. Como podemos ver, la suma de estas 3 presiones debe dar igual a 2 atmósferas. Y vemos que la mayor presión que ejerce es el neón con 1,21 y el que ejerce menor presión va a ser el argón con 0,2013 atmósferas. Ahora vayamos con una pregunta de ese segmento. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles serán las unidades de la fracción molar? ¿Será mol, atmósfera, mol y atmósfera o no tendrá unidades? Será dimensional. Tienes 30 segundos para responder. La respuesta es no tiene unidades, es adimensional. La fracción molar es una relación tanto del número de moles como de las presiones parciales y totales. Pero en ambos casos las unidades se simplifican y la propiedad resulta ser adimensional. Ahora vayamos a ver el resumen de la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vimos hoy? Pues hoy practicamos la ecuación general de los gases ideales, resolvimos ejercicios de densidad de gases, y por último, logramos hallar presiones parciales y totales de una mezcla de gases. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado, que sigas practicando, que hay mucho más por aprender.